Marisa, buenos Hola, días. ¿cómo estamos? ¿Qué Bien, tal? bien, bien. Muy Soleado. bien. Hoy soleado, sí, sí. Y parece ser que va a hacer Bueno, buen tiempo estos días. Parecemos la meteorología en vivo, ¿eh? siempre, siempre, todo el mundo siempre comenta, ¿qué tal? Ah, pues mira, qué bien, ¿eh? Porque hoy hace sol. Sí, 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 sí. sí, sí, Es un sí. tema que a todos nos compete, ¿no? De alguna forma. Está bien. Sí, es una Bueno, forma, pues parece ser que hay una forma del clima externo que nos habla mucho del clima interno. Es decir, cada uno sí, se fijará en hace sol o hace buen día, pero hay nubes. O sea, exacto, es entonces todo cierto. esto habla de uno, ¿no? Sí, claro, es verdad, ¿eh? Totalmente. Porque en definitiva lo que hay dentro y fuera, ¿no? Como dice el Sí, Kybalión, sí que sí. estamos así. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Y bueno, Bienvenidos en a este caso todos. vamos a hablar de la luna llena en Libra. Y bueno, y vamos a ir haciendo un repaso como solemos hacer tanto en la luna nueva como en las siguientes lunas para ir viendo cuál es un poco la atmósfera, ¿no? Que por cierto, la Exacto. atmósfera hay cuadraturas, oposiciones, ¿eh? No, no está mal, ¿eh? La atmósfera viene cargadita, ¿no? Ya en lo Son, social ya lo estamos son, observando, ¿no? Mm. exacto. Son Es desafíos, ¿no? Básicamente, al ser la luna llena en Libra, tenemos este eje Aries-Libra, justamente lo que dices, ¿no? El claro, mundo claro, subjetivo con el mundo objetivo, es decir, ese dentro con ese claro. fuera. Entonces, ¿cómo nos Ese, estamos relacionando, ¿no? O sea, ¿quién claro, es la causa que crea un vínculo para relacionarse, que somos cada uno de nosotros de forma individual, pero que al final, evidentemente, somos uno, ¿no? Entonces, en ese totalmente. Aries Sí. es donde está la identidad, que va a Y ser el también, origen de cualquier tipo de relación, cualquier tipo, incluso cómo me relaciono con el dinero, cómo me totalmente. relaciono en el trabajo, cómo me relaciono con las personas y después ya entraríamos en la parte que le encanta a todo el mundo, que es el tema de pareja, ¿no? Aries Libra. Sí, el encuentro con el otro, ¿no? Pero fíjate, sí, que Exactamente. podríamos hablar un poco de una cierta necesidad de equilibrar, ¿no? O sea, como que Libra en este momento también nos invita a valorar las cosas, a equilibrarlas. Hay una necesidad de equilibrio porque realmente, tanto en lo social como en lo personal, porque en definitiva estamos en esa atmósfera, ¿no? Hay muchas polarizaciones, mucho malestar, ¿eh? Estamos constantemente Sí, asistiendo bueno, a una información bastante preocupante en lo social y entonces las personas en general estamos asistiendo a esa especie de final. O sea, es que en realidad yo lo que observo es como un final de ciclo clarísimamente. Como ir soltando, como que hay que soltar patrones de creencias, como ir abriéndote a una comprensión diferente. Pero claro, soltar no es fácil, no es fácil, porque siempre necesitamos como ciertos asideros. Y bueno, en estos momentos parece ser que el asidero está demostrado que nunca existió. En realidad nos parece que hay una cierta certeza cuando en realidad no la hay. Pero sí, bueno, ese es nuestro autoengaño, ¿no? Pensar que hay algo sí, en lo que nos podemos sujetar y que es inamovible. Luego la vida nos va demostrando que nunca es así. Pero, claro. y siempre por eso asistimos constantemente a ciertos ciclos de transformación y de crisis, porque constantemente vamos viendo que nada es lo que parece, ¿eh? Nunca mejor Exacto, dicho, y que lo que nos exacto. parece una certeza luego se va transformando en otra posibilidad, ¿no? En otra realidad renovada, con otros valores. Y bueno, esa es la vida, una sucesión de transformaciones que van dejando huella en nuestra manera de sentir, ¿no? Esperemos que sea, en este caso, y me refiero ya más a lo social, que se vaya transformando de una forma mucho más amorosa, mucho menos, bueno, es que estamos asistiendo a una guerra, a una guerra, ¿no? A una guerra que parece que nosotros estemos exentos, pero que estamos viviéndola también, ¿no? Entonces, bueno, esto es Bueno, un de tema todos modos, delicado. yo con esto, también cuando empezó la guerra de Rusia con Ucrania, también parecía que iba a ser la Tercera Guerra Mundial y siempre es, bueno, es impactante los medios cómo nos comparten las noticias y el énfasis que le ponen, siempre Sí, generando miedo total. y tal. O sea, yo en realidad podría ser, bueno, podría ser lo mismo de nuevo, pero es aquello de como lo del tema de la oveja y el lobo, ¿no? O sea, que Sí, puede ser un sí. cuento que al final digamos, va, y al final sea cierto, ¿no?
No, lo que Ah, pasa mira, es que yo. yo no creo que vaya a haber, disculpa, una guerra mundial al uso, no como la Segunda Guerra Mundial o la Primera. Estamos asistiendo a otro tipo de guerras, porque en estos Sí, momentos hay sí. intereses. Entonces, Mm. los grandes capitales no les interesa una guerra mundial, les interesa este tipo de situaciones que generan inestabilidad, que van corrigiendo tendencia. Por ejemplo, los obreros van perdiendo poder adquisitivo. O sea, hay una serie de elementos que se pueden ir perdiendo a través de este tipo de situaciones. Aumenta el Sí, sí. petróleo, nuestro consumo aumenta, etcétera, ¿no? Es otro Sí, tipo de guerra, ¿eh? Es otro tipo de sí, guerra. sí, sí, pero me refiero que al final es guerra, al final Sí, es claro, lucha, claro. al Sí, sí, final sí. es lucha de poder, una confrontación Total, y total. cómo los medios lo exacerban. O sea, Claro. Sí, sí. mm, ahí está, ¿no? Hay mucha Bueno, política. Piensa que hay mucha política en todo esto. Todo es mira, política, ¿no? hablabas de certeza y claro, sería como muy recomendable, ¿no? La certeza de buscar, o sea, ¿quién es quien duda, ¿no? De una certeza, ¿no? Y de dónde realmente debería de nacer la certeza. O sea, es cuando conectamos con nuestro mundo interior, ahí es donde está la verdadera Claro. certeza, Ahí la está. certeza auténtica, ¿no? Total. Y como siempre tenemos ese miedo a la muerte, entonces nos agarramos De a cualquier cosa. cualquier cosa, pero claro, es muy Sí, fácil decirlo, lo sé, pero que la certeza cada vez más necesitamos como tener esa confianza en quién somos de verdad, quién claro, somos de verdad, ¿no? claro. No esa parte fuera que se compara, que lucha, que ataca, que se ofende, o sea, eso ya estamos hablando de otra temática y es donde se apoyan siempre todos los medios. O sea, la Sí. personalidad es la que tiene miedo, el alma no tiene miedo. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Es como Y una ahí es llamada donde... a la reconexión, ¿no? Es como una mm, llamada a la reconexión, a dejar un poco el personaje y centrarte más en la esencialidad, ¿no? Sí, exactamente. Claro, la permanencia también al personaje, que ahí iríamos entrando a lo mejor... Bueno, para mí el personaje sería Leo, pero al estar en Aries, que son del mismo elemento, ¿vale? Es como esa construcción del yo, ¿no? Esa sí, construcción del yo que después será ese yo soy que configura el personaje y también tendríamos el yo soy, que es nuestra alma, ¿no? Esa claro, identidad verdadera. Pero claro, ese personaje está básicamente eh, agarrado a todo un sistema de creencias. Es que totalmente. es tremendo, porque por ejemplo, Aries sí que tiene que ver con la reacción. Es decir, fijaros de qué manera establecemos relaciones con ese otro, con ese afuera que es Libra, ¿no? En Ujú. función de una autoafirmación que podría ser perfectamente como una ofensiva o poder tener la percepción de una ofensiva en función de cómo nos autoafirmamos, ¿no? Y en función del otro, cómo recibe eso, cómo percibe eso, puede haber ahí una reacción. ¿Y qué pasa? Que detrás de esa reacción hay una creencia. Eso es Totalmente. buenísimo porque yo recibí un curso de unos compañeros donde Ujú. estábamos trabajando justamente esta parte, ¿no? Y cuando te das cuenta que la sensación que te da el cuerpo en el momento en que tú crees que algo afuera te está atacando, detrás Total. de eso, cuando vas entrando en las capas, hay una creencia. O sea, no es tanto el escenario Sí, amenazador, sino lo que ha detonado una creencia. Es tremendo, es tremendo. Entonces, claro, cuando hablamos de realidad, en esta luna llena resulta que se conforma la conjunción Sol-Saturno, que bueno, vamos, si quieres, vamos a sí, compartir sí, 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 sí. vamos a compartir la carta para que la podáis ver. Entonces, pues bueno, como siempre, ¿eh? Yo me gusta decirlo porque me imagino que esto lo verán tanto personas entendidas en astrología como personas que están aprendiendo. Esto está levantado bajo el meridiano de Greenwich, que es el meridiano patrón, donde el tiempo es universal y no hay uso horario, no hay diferenciación del tiempo. ¿Vale? Por lo tanto, es el paraguas bajo el que estamos todos y por lo tanto podríamos aquí tener en cuenta incluso, o sea, el ascendente y las casas como una categoría general, universal, ¿no?
Si venimos Ujú. aquí es donde tenemos el Sol-Saturno haciendo una conjunción, tenemos la luna llena, ¿no? Que es el Sol a 12 grados con 21, Sí, con la luna. Mira, qué curioso el número 12-21, ¿eh? sí, mira, sí, la inversión, qué interesante, ¿no? La numerología también Sí, sí. tiene muchas claves, ¿eh? Mm. Y de alguna manera, como el Sol está a 12, Saturno está a 5, hace pues 7 días, hace justo una semana que se hizo la conjunción Sol-Saturno exacta. Es decir, que si hace una semana es justo en el momento del cuarto menguante. Ujú. Y esto es el ciclo sinódico de Saturno. O sea, ha empezado a nivel general el ciclo sinódico de Saturno y esto es realmente muy importante porque es muy potente. O sea, es uno de los tránsitos más potentes que se pueden considerar en astrología. O sea, cuando Sí, hablamos de sí, Plutón, hablamos de Urano, sí, muy bien, pero Sol-Saturno es tremendo porque se hace notar perfectamente. ¿Y de qué nos va a hablar justamente? Pues nos va a hablar de un toque de realidad. Mira, parece que sí, estemos hablando de un eclipse de luna, porque también es una luna llena y el sí, sí. eclipse de luna nos trae un toque de realidad. Al estar Saturno ahí, el toque de realidad vendría a ser lo siguiente, desde mi punto de vista, Marisa, em, que es es decir, en la construcción de nuestro mundo interno y la capacidad de esos límites internos, es decir, si yo siento dentro que es un no, tengo que manifestar ese no. No puedo estar Exacto. aquí dentro diciendo no, 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 no quiero ir, donde nadie me Y escucha, vas. es una voz interna, y porque tengo varias personas delante y para no quedar mal y para que me acepten, decir, bueno, va, y resulta que dentro estoy con un no. Eso Sí. es Yo, un yo, yo gesto. creo que esto es una... Sí, sí, Eso es un disculpa. gesto muy pequeño, que estoy comentando para que se vea muy, muy claro, ¿no? Porque es muy fácil esto, porque el Ujú. Saturno es tan caída en Aries. No, no hay que olvidar esto, que Saturno está en caída en Aries, ¿vale? Entonces, esto de estructurar, bueno, no es tan fácil, no es tan Claro. fácil, ¿no? Sin embargo, sí que hablamos de qué siento dentro. O sea, si es un no, tengo que mantener ese límite fuera. Entonces, este salir de dentro hacia afuera con la misma respuesta va a ser el reto. Y Sí, el toque de sí, realidad es lo que viene en consecuencia si yo no soy coherente. sí. Yo creo que eso es fundamental, ¿eh? O sea, esto que estás diciendo para mí es el kit de la cuestión, porque hay una necesidad interna de coherencia. Bueno, yo es Totalmente. lo que percibes también en ciertas personas, ¿no? Como crisis en el entorno, crisis de relación, justamente porque en un momento determinado se ha transigido con asuntos que ya no responden a tu persona de hoy. O sea que tú te has ido transformando, la realidad era la que era, y hoy hay una necesidad interna de decir no, esto no, o esto sí, ¿sabes? O sea, Exactamente. tiene por qué ser no. Pero ciertamente es como que el cuerpo, Saturno, la representación que puede conllevar también Saturno, te está demandando y te está hablando a través del cuerpo. ¿Eh? Y ciertos malestares, por ejemplo, son muy indicativos de procesos. Lo que pasa es que escuchamos bastante poco esas señales. Totalmente. Pero es un Ahí lenguaje es. Porque, totalmente, además, si atiendes, es un lenguaje muy claro, muy concreto, muy sí, pero ¿sabes objetivado. qué pasa? Claro, pero Marisa, no nos han enseñado a sentir. Eso es, claro, No nos han claro. enseñado a sentir. Sí, sí. Y bueno, luego otra cosa, el Saturno, entonces fijémonos, varias cosas, ¿no? A ver, que no se me voy a apuntar aquí algo para que no se me vaya. Vamos a ver, el Saturno está entre Neptuno y el Sol, Sí. ¿vale? Estas cosas también son, o sea, el Y- Saturno queda enmarcado por el Sol, entre el Sol y Neptuno. El Saturno queda enmarcado entre el Sol y Neptuno. Entonces, claro, el Sol, siendo la identidad, que ya sabemos que tiene esa probabilidad de un nuevo reset, ¿vale? Pero cuando hablamos de un nuevo reset, las personas, me gustaría que se comprendiera bien esta palabra. O sea, un reset no es una cosa que uno espera y que te vas a dormir y te levantas nuevo. No, o sea, No, tiene que no. haber algo en tu sistema de pensamiento que se corrija.
O sea, es claro, decir, que se corrija desde una voluntad. eso es. Sí, sí, Es sí. decir, claro, si yo sigo pensando que el mundo, yo qué sé, pues que pues lo que ocurre con, con la información, que el mundo es malo y todo, parece que al final no le demos lugar a otra manera de ver el mundo, que en Es que realidad, además somos parte del mundo, ¿eh? Somos sí, sí, coartífices de ciertas historias. totalmente todo lo que vemos, es Sí, sí. decir, esto lo hablábamos el otro día, ¿no? En clase también. Todo lo Ajá. que vemos ahí sería como en la luna nueva estuvimos viendo justamente una cierta energía de fanatismo, ¿no? El Sí. Marte en Piscis hacía cuadratura con el ascendente en Sagitario. Bueno, pues Ujú. era el poder reconocer en nosotros en qué somos fanáticos o incluso adictos, podríamos decir. Y de entrada todos hay una adicción común que es la adicción al personaje, justamente. Totalmente. Sí. Entonces, claro, el reset representa desde ese Neptuno que representa la identidad psíquica de la capacidad de incluir absolutamente todo, es decir, la parte también inconsciente y subconsciente para poder darle salud al sol. Claro. Pero fijaros en otra cosa, y esto es lo que me había apuntado, ¿no? Los ciclos sinódicos de Saturno son interesantes y son potentes porque Saturno representa la personalidad inconsciente, y el Sol Ajá. la personalidad consciente. Entonces, fijaros que Saturno, estando enmarcado por estos dos, es una apelación justamente a no resistirnos, ¿vale? Y permitirnos a nosotros mismos poder hacer ese reset, es decir, poder en en esa personalidad inconsciente, observar qué es lo que nos mueve dentro a través del aprendizaje del sentir, de ir a sentir qué estamos sintiendo, porque si yo ahí estoy viendo que están haciendo una reacción, ¿vale? Ujú. Pues lo que comentaba antes, ¿no? Ir a buscar cuál es la creencia que está fundamentando eso, ¿no? Esa, esa reacción. Y realmente hacer algo sin juzgar, porque somos humanos. Y cuando nosotros vemos también cómo se pelean ahí fuera, quién no se pelea en algún momento con alguien o Por no está de supuesto. acuerdo con alguien, ¿no? Ujú. Ahí Y estaría. Por lo tanto, esta parte que vemos aquí de Sol, Saturno, Neptuno, no sé si en la grabación el, el el cursor, lápiz, sí. el cursor se ve cómo se mueve, pero nos está hablando cómo todo eso, cómo la fuerza de todo eso o el peso de todo eso en Aries, Neptuno, Saturno y el Sol, Fíjate, se me ocurre. emite ese vínculo afuera, que es donde está la luna en Libra. Se me ocurre en relación a esto que estabas comentando tú, Saturno más la parte inconsciente, el Sol lo consciente, ese lenguaje entre lo consciente y lo inconsciente, y al mismo tiempo está Neptuno, ¿no? Como un poco la invitación a la disolución de ciertos patrones, ¿no? Exacto, O sea, sería exacto. como un lenguaje muy interesante de cara a lo que estábamos hablando antes, de ir poco a poco, tomando conciencia, ir soltando asuntos, ¿sabes? O sea, ir siendo más perceptivo a lo que va sucediendo y irlo abandonando, soltándolo, de una Sí, forma sí. orgánica, ¿sabes? Poco a poco, ¿no? Pero yo pienso que las transformaciones que son personales e intransferibles, ¿no? Tienen mucho que ver con lo que te rodea, pero también hay como una comprensión interna, ¿no? También la coherencia de cómo Totalmente. tú puedes soltar las cosas, ¿no? O sea, cada Exacto. persona tiene su talante, ¿no? Tiene su llave, o sea, Sí, de acceso, sí. su llave de transformación, su tiempo. Hay personas que son muy lentas en su proceso y respetarse a uno mismo en el proceso que está viviendo. Y todos son como invitaciones a esa conexión entre consciente e inconsciente. El inconsciente nos Ujú. trae muchísima información que al hacerla consciente vamos liberando asuntos, ¿no? Claro, Y y esto es gracias a Neptuno. Claro, claro, Neptuno lo que va a hacer, o sea, a ver, mira, fíjate, lo que Neptuno va a hacer. Tú sabes que yo estoy modificando un poco esta perspectiva de la astrología en nosotros. La parte que nos representa como Neptuno, ujú, que no es lo mismo decir que Neptuno nos hace, porque entonces es como si colocáramos a Neptuno fuera de fuera de nosotros. No. nosotros, no, no. La parte en nosotros que nos representa como Neptuno, que es nuestra psique, ¿vale? Nuestra psique, y más en la era de Acuario, que tiene que ver con la conectividad, es
es donde vamos a empezar a sentir ese reset, ¿vale? Por ese movimiento energético, ¿vale? Ujú, En aras a unificar finalmente, en lugar de estar experimentando cada cosa por su lado, que también, porque esa experiencia justamente nos permite darnos cuenta que existen, o sea, inconsciente, subconsciente y consciente. Entonces ahí sería como habitarlo, ¿no? O sea, el poder habitar esta parte en nosotros. Luego también hay unas cuadraturas muy interesantes, Marisa. Fíjate, la luna, ujú. claro, la luna está cuadrada a Júpiter perdón, en Cáncer, y a la vez hace una cuadratura con el ascendente en Capricornio, ¿no? Entonces, claro, Sí, esas sí, relaciones de las que hablamos, claro, mientras, y esto llevamos tiempo viéndolo, porque Júpiter en Cáncer lleva tiempo y todavía hasta el 1 de julio estará ahí en Cáncer, pues claro, Cáncer de qué nos habla, del sistema familiar, nos habla de nuestras raíces, nos habla del concepto de clan, nos habla del pueblo, ¿vale? A nivel de astrología mundial, vamos a decir. Entonces, claro, esa luna con esa necesidad de encontrar un equilibrio en las relaciones y una armonía. Primero, que sabemos que el humano necesita primero un conflicto para llegar a la armonía. Vale, ok, lo compramos, lo aceptamos. claro. Pero, ¿cuál sería el escenario que provocará más esta parte? Pues justamente el sistema familiar. El sistema familiar, sí. Además, cuando hablamos de las luminarias Sol y Luna, hablamos de los principios fundadores, Sí, principio masculino y principio femenino, que son los referentes paternos y maternos. sí, ¿Vale? sí, O sea que siempre estamos hablando un poco, cuando la luna está implicada, como los nodos lunares, las lunas llenas, las lunas nuevas, los eclipses, hay mucho de la genealogía, porque total. justamente hace hincapié a ese gran pasado del que venimos, ¿no? Y Que es tanto. la genética, ¿no? Y por lo tanto, pues ahí intentar, Júpiter está exaltado en Cáncer, por lo tanto puede ser desbordante en algunos momentos, pero si lo llevamos bien es el que trae la oportunidad a través de ese conflicto de llegar verdaderamente a la armonía, a la comprensión de estas inercias, ¿no? En un componente familiar. Conocemos todas las constelaciones familiares, por lo tanto sabemos cómo va. Y hablando de constelaciones familiares, ahí, fíjate, es donde más representado está el inconsciente, cómo se mueve todo y de qué manera lo podemos observar. Sí, sí, O sí, sea, total. fijaros incluso, pues es un buen momento para eso, ¿no? Y esta A cuadratura nivel, Capricornio, a nivel de, fíjate que estamos hablando de una forma que no podría haber sido en otro momento, porque justamente hoy las los nuevos abordajes a terapias, etcétera, nos permiten hacer una comprensión más holística de todo y totalmente, donde podemos reconocer el pasado de una forma más integrativa. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos que se han hecho conscientes a través del tiempo, a través de investigaciones, etcétera, ¿no? Porque o sea, esa comprensión de unidad, de que venimos de un lugar, de que pertenecemos, nos libera y nos hace comprender ciertos asuntos, ¿no? Que en claro. realidad estamos dando voz nosotros a asuntos que quedaron en el pasado, que habían quedado sin resolver. Y Sí. venimos tomamos un poco el relevo, ¿no? De nuestros anteriores para continuar con una labor, a veces inconsciente, de forma ciega, pero ahí está, ¿no? Bueno, y además de que es una forma de experiencia, ¿no? Total. Porque al final la verdadera pertenencia no es eso, lo sabemos. O sea, eso es una ilusión, ¿no? Y una forma de experimentar lo que es la pertenencia. Pero fíjate, cuando tú hablas de pasado y de tiempo, está esa cuadratura ahí en Capricornio, ¿no? En Sí, ese sí. ascendente en Capricornio, que está en un decanato de Leo, fíjate que me viene ahora a decir que por lo tanto somos los hijos de qué, quién, Sí, de qué poder. Capricornio es un poder, ¿no? Somos descendientes de quién, de qué, o sea, en una forma somos, como estamos viendo, a nivel familiar y de otra forma nuestro origen, pues
cada uno a saber dónde está, ¿no? El verdadero origen en nosotros, el verdadero origen de la humanidad, ¿no? Ujú. Lo que nos impele a reconocer cuando conectamos con nuestro mundo interno, esa chispa divina, con qué está, ¿no? Con ese hilo hacia la fuente, con qué estamos conectados, ¿no? Sí, Y pero siendo ese fíjate que nuestro verdadero origen. para llegar a ello tenemos que pertenecer. O sea, la pertenencia es real, o sea, no es no es una entelequia. O sea, nosotros pertenecemos a una familia y decididamente nuestra alma ha venido a experienciar una experiencia concreta, valga la redundancia, ¿no? Con una familia concreta, con unos roles concretos, porque el personaje necesita, para tomar conciencia, pasar por toda Sí, claro, esa dinámica, ¿no? claro, claro. Pero siempre Ujú. que entendamos que es una experiencia, Oh, ¿no? claro, bueno, sí, sí, Es una experiencia humana, ¿no? sí, sí. Bueno, y luego tenemos ese Plutón cuadratura Venus también. ¿Qué te parece a ti? Bueno, y claro, lógicamente si la Luna hace cuadratura a Júpiter y al ascendente, el Sol, vamos a decir que también. Claro, exacto. Por eso es que había un cuadrado de cuadraturas, ¿no? Muy Totalmente, interesante. totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, claro, toda esa parte de que habíamos visto al principio, de nuestra personalidad inconsciente y nuestra personalidad consciente, se une perfectamente a, a esa temporalidad que tiene Claro. que ver con el pasado y que nos condiciona tanto. Ajá. Y Después, esto que justamente, comentabas, Plutón-Venus, pues es interesante, ¿no? Porque también nos podría hablar de valores, porque Venus también podría estar relacionado con pérdidas o con situaciones determinadas también ¿no? ¿Qué te parece a sí, ti? sí, un segundo porque me viene una cosa para cerrar de justamente lo que estábamos hablando, Marisa, y vuelvo aquí. Estaba pensando, justamente, fijémonos, ¿no? Como lo vamos diciendo además hace tiempo, ¿no? Por también lo de nada es lo que parece, ¿no? ¿Cómo nos condiciona el pasado, ¿no? Fíjate, Ujú, cuando tomamos las constelaciones familiares, cada uno de nosotros, ujú. como miembro de una familia, somos el presente Sí, de esa total. temporalidad. Claro. Somos el presente. Y es desde ahí, ¿no? De ahí desde donde podemos, vamos a decir, reordenar, ¿no? Reordenar ese Claro, pasado que claro, nos condiciona y deja de condicionarnos, ¿no? claro. Es muy interesante. Bueno, y Porque volviendo aquí, hemos estado sirviendo a esa voluntad, ¿no? Y somos el exacto, presente tomando el relevo de alguien que estuvo antes o de alguienes, ¿no? exacto. Y ese Plutón-Venus, pues bueno, ahí me temo que también puede haber algo que esté relacionado con la economía, ahí, Claro, ujú. ¿eh? Por eso, sí, Por sí. Venus en Tauro, Bien, exacto. y, y justamente pues estamos con lo que son recursos, ¿no? Recursos, Venus en Tauro, de la sociedad, vamos a decir, Plutón, por el Plutón en Acuario y por lo tanto ahí es como hay un conflicto ahí. Hay un total. conflicto en el abastecimiento, en la regeneración, en la construcción, en la creación de recursos, ¿vale? Que permitan una estabilidad. Por lo tanto, ahí ese Plutón en Acuario puede estar, por un lado, bloqueando una Ujú, situación de regeneración o creación de recursos, ¿vale? Porque vale recordar el tema del mito de Perséfone, por lo tanto, Plutón tiene ese aspecto bloqueante, ¿no? También. ujú. Y, perdón, Y, tenemos aquí a Gaia que nos y- confirma. y también un poco dinamizador, ¿no? Dinamitador, quería decir, ¿no? Plutón puede ser que también, bueno, en cuadratura con Venus, pues bueno, muchos asuntos pueden verse afectados, ¿no? A nivel bueno, de pérdidas, obviamente. Claro, claro. A ver, nos volvemos a encontrar Acuario Tauro con libertad, seguridad. O sea, volvemos a Eso es. tener ese dilema de libertad versus seguridad. Entonces es como está muy comprometida la libertad, ¿no? O sea, Plutón en Acuario, muy comprometida la libertad y a la vez por un tema de seguridad, ¿no? Entonces quizás
el aferrarnos, porque Tauro nos lleva a poder entender en nosotros a qué nos aferramos y cómo valoramos, ¿no? Las cosas. Es decir, a lo mejor a veces la mayor libertad viene de un punto de nuestra vida que no tiene nada que ver con el tema material. Y yo ya lo sé que al decir esto mucha gente no está de acuerdo, porque cuando tenemos una situación económica que no es favorable, entramos en el miedo y ahí es donde Claro. justamente es interesante autoindagar. Sí, total. Ahí está, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Sabes? Es Pero decir, además es que en Tauro la parte, o sea, de conservar sus cosas, de tener, es importante. Es un... Yo, por ejemplo, en la época que ha estado Urano, bueno, que está todavía Urano en Tauro, he visto personas que realmente lo han pasado muy mal perdiendo cosas, perdiendo, mm, por soltando, porque también es una manera de soltar, y soltar es abrirte a la transformación, abrirte al futuro, abrirte a otra totalmente. posibilidad. O sea, a veces tenemos que perder, pero a veces perdemos para encontrarnos, Sí, pero paradójicamente. y totalmente. Y cuando perdemos, cuando nos estamos aferrando a algo, o sea, cuando estamos Exacto, ahí dándole exacto, tanta importancia, tanto significado, bueno, en realidad claro, podríamos verlo claro, como cuál es el significado que le he dado yo a esto, que es de tal importancia que si lo pierdo, me muero. exacto, Ahí exacto. está. Que Entonces ahí pierdo la libertad. Sí, Pero la sí, sí, libertad no es por lo que he perdido, es por mi forma de pensar y el significado que le he dado a las cosas. totalmente. Es como el asidero, ¿no? Aquello que tengo se convierte en mi asidero, en lo que me da seguridad, lo que me permite que el personaje funcione de una cierta Exacto, forma, ¿eh? exacto. Y a veces soltar es la liberación. Yo pienso que, no sé, cuando vas soltando ciertas creencias, ciertos patrones, ya te vas liberando de cosas viejas, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero, Luego, pero sí sí, necesario, creo. luego mira, cuando hablabas de final de ciclo, efectivamente venimos de, hace 15 días estuvimos hablando de esa luna nueva en Piscis, que estaba en el grado 28. Hoy tenemos como el resultado, ¿no? Y por lo tanto, esa especie de principio del fin que nos llevaba a un nuevo inicio, ¿no? Era como una especie de paradoja, ¿no? Porque, claro, ahora con, con Aries ahí es como la sensación de inicio, de que algo comienza, de que, y Sí. bueno, pues darnos esa oportunidad de ofrecernos este cambio que nos merecemos tanto, porque en realidad eh, no podemos creernos para seguir creando, ¿vale? Un personaje que sufre tanto, con tantas cosas, no solo a nivel individual, sino a nivel global. O sea, es tremendo. Sí, sí, sí. Y el Mercurio, aunque no está retrógrado, sigue en Piscis. Esta es otra. Entonces, mantengámonos en que Mercurio en Piscis no es la mejor posición No, no, para no, razonar en no, absoluto. En es absoluto. O verdad. sea, Mercurio en Piscis nos llama justamente a reconectar. O- o- exacto, es como, mira, se me ocurre, no es cómodo porque te obliga o te impela a adentrarte y a nominar las cosas como las sientes, ¿no? Y a veces no estamos acostumbrados a decir lo que sentimos. A veces decimos lo Exacto, que pensamos, pero a veces lo que exacto. sentimos queda un poco relegado a los confines de la intimidad, ¿no? Entonces, Sí, a veces es necesario, yo creo que cada vez es más necesario irse abriéndose y nominando lo que sentimos, que es más real a veces que lo que, bueno, yo creo que más real que lo que pensamos. Lo que pensamos es más volátil, es más sí, puede ser una influenciable. invención del ego, claro, Exacto, claro, exacto. Sin embargo, claro. lo que sentimos habla de cómo sentimos, qué somos, qué es lo que nos afecta, cómo lo podemos nominar, ¿no? Y Claro, nominar y creo que es importantísimo. La palabra exorcita, no sé, es como hacer un exorcismo. En el momento que liberas una palabra y la sacas del baúl de lo inconsciente, parece que has pinchado un globo, ¿no? Automáticamente hay un principio de libertad que se expresa. Es sí, como sí, oh, eureka, cielos, esto, exacto. ¿sabes? Esto obedece a. Entonces, esa comprensión está más con el sentir que con el pensar, ¿eh? Mm. Y también más Claro, además. con el inconsciente, sin duda.
Totalmente, porque fíjate que es una fuente de inspiración Piscis, ¿no? Piscis tiene una relación muy estrecha con el alma, ¿no? Alma y cuerpo, ¿no? Cuando vemos a Piscis con Virgo, que es donde están los nodos, que ya queda más poquito para hacer el cambio de Sí, nodos. Y sí, sí, Neptuno rige ese Piscis, ¿no? Entonces, claro, es como pues bueno, también conectar con esa fuente de inspiración en nosotros y poderlo comunicar de la mejor manera que podamos, ¿no? Sin sí. buscar esa cosa perfecta de no Es- cometer un error al hablar o estas cosas. O sea, ahora mismo es más a veces una imagen, a veces un escrito, a veces una sonrisa, a veces un claro, y silencio, tanto. ¿no? Sí. Comunica Es que mucho el más. lenguaje tiene muchas, de hecho, solo el 7% es verbal. Todo lo demás tiene que ver con el Imagínate. gesto, con una manera de entendernos distinta. Pero fíjate, se me ocurre que esto que el nodo ha estado este tiempo en Piscis, esa necesidad de adentrarnos en el sentir, en lo interior, Exacto. y fíjate, y ahora en este momento con Mercurio, esa posibilidad de irlo incluso nominando, en el momento en que tú empiezas a conectar con lo que sientes, hay un proceso hasta que el verbo se hace, ¿no? Hasta que lo puedes llamar, nominar. ¿Por qué? Mm. Porque estás experienciando esa necesidad. A veces nos cuesta conectar con lo que sentimos porque hay muchos mecanismos de defensa, porque eso te obliga a a una honestidad con tu comportamiento, con la coherencia de la que hablábamos antes. Pero indudablemente que ha sido una invitación y a veces todas estas sacudidas sociales que han ocurrido también nos invitan a esa introspección, a ese encontrar el ojo del huracán, allí donde no realmente existe el equilibrio. ¿No? Y no Exacto, estamos a merced de estos tironeos que exacto. suceden a través incluso de los medios de comunicación, como tú decías, ¿no? Mm, Entonces ahí perdemos el centro. En el momento en que estamos fuera de nosotros, bueno, estamos a merced de otras situaciones Sin embargo, cuando tú conectas con lo que sientes, contigo, con tu esencialidad, automáticamente estás mucho más en el centro, donde no pasa nada. En realidad ahí no pasa nada, ¿no? totalmente, Sí, totalmente. Bueno, sí, sí. en conclusión, una luna llena, como lo que nos trae es una mayor visibilidad de la luna nueva, donde empezó en ese último grado de Piscis, pues bueno, esto más que una predicción, es un estado de nuestro presente que nos está diciendo que un toque de realidad puede ser visible en nada, en lo que queda de semana, porque ya nos iremos hacia la luna menguante. O sea, ahora durante la próxima semana esa luna irá menguando para encontrarse otra semana más de nuevo en una luna nueva que será en Tauro, ¿no? Entonces, claro, ahí es como vamos a encontrarnos ya, nos estamos encontrando con ese toque de realidad cuando la finalización de un ciclo, por ejemplo, que estuvimos comentando, sobre todo a nivel de las emociones de las que nos habla Piscis y elevar esa comprensión de esas emociones, no se ha llevado a cabo, ¿no? O sea, quizás si alguien se encuentra con esta situación, se está encontrando con su propia parte inconsciente bueno, pues que no ha sido atendida y no pasa nada, o sea, nadie se juzgue, es decir, que vamos muy distraídos, pero justamente es la experiencia que nos permite observar para entender por qué tengo la sensación de que hay cosas que me siguen ocurriendo, porque igual lo que nos falta es poner atención a lo que sentimos, ¿no? Y esta Fíjate, sí, para mí sí. es mi conclusión. Yo te comentaría, bueno, como no puede ser de otra forma, estos son ciclos que van interrelacionados, obviamente, ¿no? Luna nueva, final, como un final, como una necesidad de soltar, como asuntos viejos. Y ahora estamos en un momento donde esa posibilidad de ir equilibrando esos nuevos asuntos que van surgiendo y que nos pueden desestabilizar de alguna manera. O sea, es una secuencia muy coherente porque es como cuando finalizas y cuando tienes que soltar ciertos aspectos o ciertas situaciones o ciertas creencias, y como una invitación, ¿eh? No como que haya de suceder forzosamente, y en estos momentos
es una invitación a equilibrar, ¿no? A esa secuencia que se va dando, donde de pronto todo aquello que vamos observando, que vamos sintiendo, debe ser, hay una cierta necesidad de equilibrio, de Claro. conectar, bueno, lo que hablábamos con el centro, ¿no? Y bueno, eso es la posibilidad que nos puede ofrecer esta luna llena en Libra, ¿verdad? Muy Bueno, bien, pues Marisa. dicho lo dicho, os deseamos Muchas gracias. una muy feliz Semana Santa. Exacto. Esperemos que los acontecimientos externos ayuden y que se vaya suavizando todo, ojalá. Sí, porque en Y estos bueno, días, justamente, si hablamos de fanatismo, pueden ser momentos todavía más fanáticos, ¿no? En nombre sí, del claro. calendario, vamos a decir. Y por eso esa necesidad de equilibrar, ¿no? Exacto, Ostras, de exacto, valorar, de poner luz, nunca mejor dicho, ¿no? La luna exacto, llena puede aportar una exacto. La cierta luz luz. de nuestra conciencia. Eso Pues es. muchas gracias, Marisa. Muchas gracias Pues, a todos, como un siempre, abrazo, por estamos en seguirnos, contacto y por nos vemos pronto. escucharnos, por poner comentarios que sabéis que os respondemos y nos vemos en 15 días, ¿no, Marisa? Sí, nos vemos en 15 días con la luna nueva. Nos vemos en 15 días con otra luna nueva. Eso O es, sea que así al es. final estamos cerrando y abriendo todos los meses. Fijaros la ciclicidad, ¿no? Constantemente y Abriendo y además cerrando. y son secuencias, o sea que podríamos hacer casi una elaboración si vas mirando la secuencialidad, ¿eh? La coherencia que tienen los planetas en su Totalmente, movimiento, ¿verdad? Ujú. totalmente, claro. Bueno, Y pues ahí vamos viendo nuestro equilibrio, ¿no? O sea, eso mirando es. esto, estamos viendo cómo esa secuencialidad Sí. está en nosotros, ¿no? Vamos viendo nuestro equilibrio o nuestro desequilibrio. Exacto. Gracias, Bueno, Marisa. un abrazo a Un todos. abrazo. Chao. Hasta la próxima.